Bienvenidos. Desde los estudios de DTP News en Madrid, vamos a analizar hoy una investigación que, está causando un verdadero revuelo internacional. Hablamos de los vínculos documentados y sistémicos entre agencias federales, el propio ejército de los Estados Unidos de América y redes globales de narcotráfico y también de tráfico de armas. Nos basamos en el trabajo de Juan Manuel Ledesma, Narco USA, un trabajo que se apoya en muchísimas pruebas documentales. Hablamos de investigaciones judiciales, confesiones, audios secretos, documentos internos, y lo que argumenta es que el poder real del narcotráfico no está donde pensamos, en los cárteles tradicionales, sino dentro de una estructura de complicidad en los propios Estados Unidos de América. Exactamente. La clave es esa, sistémica. No son manzanas podridas, no son casos aislados, es una red. La investigación documenta cómo cientos de miles de millones de dólares del narco cada año, acaban absorbidos por el sistema financiero de Estados Unidos. Y casi con total impunidad. Esto salpica, desde Wall Street hasta unidades militares de élite y llega a las altas esferas políticas. Se habla, fíjate, del cártel gringo, o directamente, el cártel Estados Unidos de América. Y como decías, las pruebas no son solo públicas. Hay material exclusivo, audios de agentes federales, fotos, vídeos, conversaciones entre operativos, y documentos clasificados que han salido a la luz. Vamos a intentar desgranar esta trama. Empecemos por el dinero, por el nexo financiero, porque es una de las claves, ¿verdad? Las cifras que maneja la investigación son, mareantes. 100.000 millones de dólares. Esa es la estimación anual de dinero del narco blanqueado en bancos de Estados Unidos. Pero es que los controles apenas detectan, entre el 1 y el 5%. Muy poco. Poquísimo. La conclusión es directa. Los verdaderos jefes, los capos, estarían en Washington y Wall Street. Claro, es que eso sugiere que el blanqueo no es un fallo del sistema. Quizás es una pieza más, algo tolerado o incluso facilitado por algunos dentro del sistema. La investigación detalla una estructura donde ese dinero ilícito no solo entra, sino que se integra perfectamente. Ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles se describen como refugios dorados para narcos retirados. Consiguen visados, compran propiedades, viven a todo lujo y casi nadie les molesta. Y aquí es donde entran las conexiones políticas al más alto nivel. La investigación menciona operaciones financieras, de origen bastante dudoso, durante la administración anterior, canalizadas al parecer a través de una criptomoneda de estas basadas en memes, una meme coin, lanzada a principios de 2025 y vinculada a la familia del entonces presidente. Se dice que movió cientos de millones y que tuvo la protección de Marco Rubio, el actual secretario de Estado. Sí, y un detalle curioso que recoge la investigación es que a Rubio, en ciertos círculos criminales, desde Colombia hasta México, se le conoce como el cuñado. El cuñado. Sí. Esta línea nos lleva a Pam Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos de América. La investigación recuerda cosas de su pasado, ¿no? Como una donación de $25.000 de la órbita Trump en 2013, justo antes de que su oficina en Florida archivara una investigación sobre la famosa Trump University. Correcto. Y también se mencionan las acusaciones sobre cómo manejó el caso Epstein. Se la señaló por, presuntamente, obstruir líneas de investigación que podían salpicar a gente importante. La investigación de Ledesma va más allá. Sostiene que Bondi, desde la Unidad de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia, la CIU, y coordinada con la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia de Seguridad Nacional y la Administración para el Control de Drogas, habría usado misiones antidroga como tapadera. ¿Tapadera para qué? Para maniobras financieras ilícitas y para proteger a aliados políticos. Se dibuja un cuadro de presunta complicidad político-financiera a una escala enorme. Fíjate, un informe del Congreso de 2025 que cita la investigación ponía la cifra de dinero ilícito blanqueado en bancos estadounidenses solo en 2024 en $120.000 millones. 120.000 millones. Y la tasa de detección por debajo del 3%. Increíble. Además está el manejo del caso Epstein en el segundo mandato de Trump. En julio de 2025 se negaron a desclasificar todos los registros, y eso, claro, alimentó la idea de un encubrimiento. Entendido el marco financiero y político. Pero, ¿cómo se llevan a cabo estas operaciones en la práctica? Según la investigación, aquí entra una figura clave: los hombres grises.
Efectivamente, los hombres grises son operativos externos, no tienen placa oficial, pero sí un número de expediente en la Fiscalía General. Se les usa para las misiones más sucias, digamos, operaciones encubiertas donde las agencias, coordinadas por esa unidad de investigaciones especiales de Bondi, no pueden o no quieren figurar. Son la mano invisible para lo más delicado, o lo más ilegal. Y hay un caso que se detalla mucho. Un operativo de este tipo que estuvo 3 años infiltrado. Pero infiltrado a fondo, ¿eh? En las FARC, el ELN, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Cártel de los Soles en Venezuela. Sí, un trabajo de infiltración tremendo. Consiguió éxitos importantes, como detener al hermano de Piedad Córdoba, o la captura de alias Otoniel, el jefe del Clan del Golfo. Pero no solo desarticulaba operaciones, incautó mucho dinero. Más de $500 millones en tarjetas recargables del cártel de los Soles. Y lo más importante, consiguió pruebas muy comprometedoras. ¿Qué tipo de pruebas? Ordenadores, discos duros, listas de colaboradores, vídeos de reuniones secretas, chats de WhatsApp. Pruebas que, según la investigación, demostrarían cómo agentes federales de Estados Unidos coordinaban actividades ilegales con narcos o les protegían a cambio de algo. Pero la historia de este agente no acaba bien, ¿verdad? No, nada bien. Lo envían a Argentina, y allí descubre más conexiones. Personal de la embajada estadounidense en Buenos Aires metido en redes locales de narcotráfico, implicando a políticos argentinos, ministros, policías, militares. ¿Y al informar de esto? Pues al informar a Washington, la investigación documenta que lo traicionan. Dan la orden a agentes federales en la embajada de Buenos Aires, y estos, con ayuda de gente del gobierno argentino de Javier Milei, lo detienen, le fabrican cargos, le queman la cobertura y lo dejan tirado, abandonado. Y se afirma que los agentes que participaron en esa traición siguen trabajando estrechamente con la fiscal general, con Pam Bondi. Entonces, lo que se describe no es un accidente, es un patrón de comportamiento. Eso es lo que argumenta la investigación, ¿sí? Ese modus operandi. Usar operativos, quemarlos y abandonarlos si descubren demasiado o se vuelven incómodos. Y se conecta con otros casos. Por ejemplo, la falsa operación Neptune cerca de Canarias en noviembre de 2023. Una operación encubierta de la Administración para el Control de Drogas que salió mal. Los agentes acabaron detenidos en España con 2,3 toneladas de cocaína. Fueron abandonados por sus mandos. Otro caso similar. Y se menciona también información no confirmada oficialmente, pero que encaja, sobre un agente de la Agencia Central de Inteligencia detenido en un campamento de las FARC en Colombia en agosto de 2025. Al parecer, estaba en una operación no oficial bajo órdenes de Marco Rubio, el cuñado, con apoyo logístico del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos y protección diplomática de la Embajada en Bogotá. ¿Encaja en el patrón? Y hay más incidentes que apuntan en esa dirección, a una posible implicación, directa o indirecta, de actores estadounidenses. El caso de Arauca, en Colombia, octubre de 2022. La ejecución de 2 suboficiales colombianos grabada por un dron. Exacto, un caso muy turbio. La investigación señala que es muy sospechoso cómo se desvió el dron justo en el momento de las ejecuciones, y la tecnología tan avanzada que usaba ese dron. Eso levanta preguntas muy serias sobre si había equipo o contratistas estadounidenses implicados, operando bajo el paraguas el Plan Colombia, aunque la versión oficial, claro, lo atribuyó a la inteligencia colombiana. El patrón general que parece emerger de todo esto, según la investigación, es que cárteles importantes, colombianos y mexicanos, operarían con cierta protección o al menos connivencia de funcionarios estadounidenses, y el dinero generado, el capital ilícito, fluiría hacia el sistema bancario de Estados Unidos, donde recibiría protección política y financiera. Y esa conexión nos lleva directos a la implicación de las propias Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, un tema muy delicado. Aquí la investigación pone el foco en Fort Bragg, la base militar que ahora se llama Fort Liberty desde 2023. Y no es una base cualquiera, es la más grande, la más influyente. Allí están unidades de élite, la 82ª Aerotransportada, los Boinas Verdes y el Mando Conjunto de Operaciones Especiales, el JSOC, que incluye a la Fuerza Delta. Correcto. Y la investigación basándose mucho en fuentes como el libro de Seth Harp, de Fort Bragg Cartel, que se publicó en agosto de 2025. Bueno, pues expone cómo personal militar de estas unidades de élite estaría metido hasta el cuello en redes de narcotráfico.
Hablamos de manejar opioides, cocaína, fentanilo y lo que es más alarmante, contrabando de armas. Armas de gran potencia, directas a los cárteles mexicanos. ¿Qué tipo de armas exactamente? ¿Estamos hablando de armamento pesado? Sí. Armamento pesado. Fusiles de asalto, ametralladoras, granadas, lanzacohetes tipo bazooka, incluso ametralladoras rotativas, las minigun, y explosivos militares. Material que acaba en manos de organizaciones como los Zetas y sus sucesores. La investigación llega a detallar el uso de aviones militares para mover droga y armas desde sitios como Afganistán y México. Y el libro de Harp que mencionas relaciona directamente asesinatos ocurridos dentro de la base con estas redes criminales. Así es. Harp sostiene que las muertes del sargento mayor William Lavin, de la Fuerza Delta, y del sargento Timothy Dumas, del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, esas muertes de diciembre de 2020 en Fort Bragg, no fueron aisladas. ¿Ni suicidios, como se dijo al principio? Suicidios. Fueron ejecuciones, ajustes de cuentas dentro de estas operaciones de contrabando. Harp documenta investigaciones sobre al menos 13 soldados de fuerzas especiales en 2023 por estos temas y la acusación formal a un sargento mayor en Fort Liberty en 2024 por tráfico de metanfetaminas. Y además de Harp, hay testimonios directos que van en la misma línea. Sí, fundamental el testimonio de Freddie Wayne Huff II, un exagente de policía y exagente de la Administración para el Control de Drogas, condenado en noviembre de 2023 a 21 años de cárcel por conspiración para distribuir cocaína. Huff confesó su participación y la de militares de Fort Bragg. Detalló su alianza con los Zetas, con los hermanos Treviño Morales. Describió cómo movían la cocaína, cargas de 50 a 100 kilos cada 7 o 10 días, con métodos muy sofisticados para evitar los controles. ¿Cómo cuáles? Pues mira, usaban toallas impregnadas en amoníaco para confundir a los perros K9, compartimentos ocultos forrados de plomo para esquivar los rayos X. Técnicas profesionales. ¿Y cómo vincula Huff esto con los militares de élite? Directamente. Sí, directamente. Testificó que fue Timothy Dumas, el sargento del Mando Conjunto de Operaciones Especiales que apareció muerto, quien lo metió en una red de tráfico de drogas y armas que operaba desde dentro del ejército. Los describió como soldados de fuerzas especiales que se pasaron al lado oscuro en Afganistán. Dijo que eran asesinos entrenados, aplicando sus habilidades al crimen organizado. Tremendo. Es increíble. La cocaína la distribuían allí mismo, en la zona de Fayetteville, en Carolina del Norte. Y las armas robadas de arsenales militares, como una pistola de Fort Bragg que se usó en tiroteos en Nueva York. Esas armas iban al mercado negro y al oleoducto de hierro, como lo llaman, hacia los Zetas en México. Qué paradoja que, según Harp, algunos de esos Zetas recibieron entrenamiento precisamente en Fort Bragg hace décadas. Exactamente. Es una de las ironías trágicas. Harp conecta las largas intervenciones militares de Estados Unidos, como la de Afganistán, que describe como el mayor narcoestado del mundo durante la ocupación, con la creación de rutas, contactos y una cultura de corrupción que permitió que estas redes criminales florecieran dentro de las Fuerzas Armadas. Y señala que los casos recientes, una condena por tráfico de ketamina en enero de 2024, un arresto por narcóticos en Fort Liberty en julio de 2025, demuestran que el problema sigue ahí, que no se ha erradicado ni mucho menos. Todo esto nos lleva al último gran bloque de la investigación, la corrupción transnacional. Y pone el foco especialmente en México. La tesis es que la corrupción no es solo un problema local, no. Correcto. La investigación la ve como el brazo ejecutor de una arquitectura criminal más grande, diseñada y dirigida desde Washington. Un sistema que habrían perfeccionado agencias como la Administración para el Control de Drogas, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Justicia. Y el objetivo no sería eliminar el narcotráfico, sino administrarlo, gestionarlo. Y para sostener esto, analiza casos muy conocidos. El de Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública en México de 2006 a 2012. Sí, un caso paradigmático, condenado en 2023 en Nueva York. Narcotráfico continuado, falsedad documental. Se demostró que recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa mientras, supuestamente, lideraba la lucha antidroga. La investigación lo presenta no como un aliado que se torció, sino como el operador perfecto para los intereses de Estados Unidos. Garantizaba flujos de droga controlados hacia el norte, daba información de inteligencia y a cambio recibía entrenamiento, millones en financiación y apoyo político total de las agencias estadounidenses. Su condena se interpreta como que ya no era útil, se había vuelto un lastre y lo descartaron.
Otro caso que analiza es el de Marisela Morales Ibáñez. Fue Procuradora General de México entre 2011 y 2013, justo después de dirigir la Unidad contra el Crimen Organizado, la SIEDO. Sí, sobre ella hay acusaciones muy graves y documentadas. Facilitar operaciones de cárteles, proteger convoyes de droga con Policía Federal, usar testigos protegidos, los famosos El Pitufo, Jennifer, El Grande, con testimonios inventados o contradictorios para montar casos judiciales. Se documentó que el 98% de los casos importantes bajo su mando tuvieron violaciones graves al debido proceso. El 98%. La mayoría de los acusados acabaron libres. Tremendo. Y además se la relaciona con detenciones ilegales, tortura en centros clandestinos como la llamada Casa del Terror, intentos de cobrar recompensas ilegalmente. Y un detalle clave, admitió no haber investigado a García Luna, su hombre fuerte, a pesar de las evidencias. Pero, a pesar de todo esto, mantenía una colaboración muy estrecha con las agencias de Estados Unidos. Incluso la premió el Departamento de Justicia. Los críticos que cita la investigación dicen que esa fachada de cooperación tapaba operaciones de blanqueo transnacional y protegía a cárteles amigos, como el de Sinaloa, para asegurar que el dinero llegara a Estados Unidos. El caso Michoacanazo de 2009 se usa como ejemplo de esto. Y el último ejemplo que mencionas es el del general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa mexicano. Lo detuvo la Administración para el Control de Drogas en Los Ángeles en 2020, pero lo soltaron enseguida. Exacto. Lo repatriaron a México tras una presión política enorme del gobierno mexicano, y allí pues recuperó su estatus y quedó impune. Este caso, según la investigación, ilustra perfectamente cómo se protege a figuras clave de alto nivel, y cómo los dos países negocian estas cosas por debajo de la mesa, al margen de la justicia formal. Refuerza la idea de que agencias como la Administración para el Control de Drogas actúan como poderes transnacionales por encima de la ley. La investigación también señala lugares concretos. Habla de Nuevo Vallarta, en el estado mexicano de Nayarit. Sí, afirma que ese desarrollo turístico se financió en gran parte con dinero del cártel de Sinaloa y que se convirtió en un refugio para los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero no es solo blanqueo. Lo describe como una zona estratégica, un lugar donde operativos de inteligencia de Estados Unidos, agentes encubiertos y jefes de cárteles pueden convivir y operar bajo una fachada de protección institucional, usando las inversiones turísticas e inmobiliarias como tapadera. Es un patrón que, históricamente, se ha atribuido a agencias como la Agencia Central de Inteligencia para mover dinero y personal discretamente. Uf. Con todo esto que hemos repasado, la conclusión de la investigación es... Bueno, es muy fuerte. Es demoledora para la versión oficial, desde luego. Sostiene que las agencias estadounidenses en realidad no combaten el narcotráfico, lo administran. Prefieren tratar con socios corruptos, a menudo los más violentos, pero que son predecibles, y se les puede controlar porque les facilitan información, control territorial indirecto y operaciones encubiertas. La corrupción masiva en México, vista así, no sería un fallo del sistema. Sería el sistema funcionando tal como se diseñó. ¿Para qué? Para canalizar cantidades ingentes de dinero a Wall Street, para debilitar la soberanía de los vecinos y para mantener una red de influencia al servicio de los intereses de Washington. La verdad es que esta exploración detallada, basada en el trabajo periodístico de Juan Manuel Ledesma y todas esas fuentes que corroboran, dibuja un panorama, pues sí, profundamente inquietante. Sugiere una red de complicidad estructural, donde el narcotráfico y el tráfico de armas no son solo problemas externos que combate Estados Unidos, son fenómenos ligados a sus propias estructuras financieras, políticas y militares. El llamado Cártel Estados Unidos de América tendría su centro de poder real en Washington y Wall Street. Exacto. La narrativa que presenta, apoyada en toda esa evidencia documental, desafía de frente la versión oficial de la guerra contra las drogas. Plantea que quizás es más bien una gestión controlada de ese tráfico ilícito. ¿Para qué? Para obtener beneficios geopolíticos y económicos. Y en ese esquema, la impunidad de ciertos actores clave no sería un error, un fallo, sería una característica esencial del diseño. Se apunta incluso a documentos desclasificados en 2024 que hablarían de operaciones de blanqueo permitidas por la Agencia Central de Inteligencia en la década de 2010. ¿La exclusa? Financiar operaciones encubiertas en Latinoamérica para controlar el flujo de drogas.
Operaciones que, lejos de acabar con los cárteles, habrían fortalecido su capacidad de infiltrar las economías legales. Si todo esto es así, si estas redes operan con esta profundidad que sugiere la investigación, queda una pregunta flotando, ¿no? ¿Cómo sería posible una rendición de cuentas real dentro de un sistema que parece diseñado, precisamente, para proteger a sus actores clave y asegurar la impunidad? Una cuestión, sin duda, para seguir reflexionando. Desde DTP News en Madrid concluimos este análisis.